Hola, soy Chava Llamas, tu amigo y anfitrión de Seguro Aprendes, el podcast que entrevista a las mentes más brillantes de la industria de seguros en habla hispana. Antes que nada, quisiera darte las gracias por acompañarnos y por formar parte de esta gran comunidad. Para el episodio de hoy tenemos un gran invitado. Él es Armando García Berumen, CEO de Dentalia desde febrero de 2025, donde lidera el crecimiento y la operación de más de 60 clínicas y 2.4 millones de planes dentales en México. Con experiencia en América Latina, Estados Unidos y Europa, ha impulsado transformación digital y eficiencia operativa en empresas como Uber Eats, The Coca-Cola Company y PwC Strategy. Es egresado del ITAM con doble licenciatura y tiene un MBA en Administración de Empresas por London Business School. En su tiempo libre disfruta viajar, correr y apoyar el ecosistema emprendedor como mentor y profesor, adicional de ser un apasionado parrillero. Por otro lado, recuerden que ahora pueden calificarnos con 5 estrellas y poder llegar a más personas, así como seguirnos en Spotify. Y desde hace muchos episodios estamos en YouTube y nos puedes encontrar en el canal de Haz Programa. Antes de terminar, quiero agradecerle a MetLife México su invaluable labor al apoyar y fomentar el desarrollo de los líderes del sector asegurador mexicano como compañía PLG Platinum, el más alto nivel de compañías PLG. Y les recordamos que estamos en los últimos días para registrarse en el Congreso LAMP 2025 en Orlando, Florida. Quiero agradecerles por acompañarnos y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de nuestros próximos eventos, talleres y mucho más. Espero disfruten mucho este episodio. Comenzamos. Y aquí seguro aprendes. Armando García Berumen, ¿cómo estás? Bienvenido a Seguro Aprendes. Hola Chava, muy buen día y muchísimas gracias por la invitación. No, pues muy honrado de poder platicar contigo. Llevo poco tiempo de conocerte, pero me parece que eres un estuche de monerías. Y ahorita iremos platicando. Sé que tienes una esposa austríaca que siempre ha sido gustoso por el tema de diferentes culturas y tan es así que te casaste con una chava de Austria. Y eso hace que obviamente tengas que estar viajando por esa zona al menos una vez al año. Pero no solo es eso, ¿no? O sea, buscan efectivamente el tema del viajar como más planeado, pues porque tienen que hacerlo, entonces tienen que seguramente ir a visitar a la familia y aprovechar para conocer otros lugares. ¿Cómo funciona eso, Armando? Platícanos. Sí, pues excelente pregunta Chava y nuevamente mil gracias por la invitación y gracias ahí también al auditorio. Eh, pues bueno, y me voy a remontar un poquito porque además, o sea, creo que la historia tiene un poquito más de contexto, ¿no? Y es porque, o sea, yo la conocí literal este año, cumplo 20 años de haberla conocido y la conocí pues de manera muy casual yo estaba haciendo un intercambio en Austria y de ahí, pues imagínate que mantuvimos casi 6 años de larga distancia, ¿no? Entonces, cuando normalmente a mí me preguntan, oye, ¿cuál es una de tus fortalezas y tus virtudes? Yo digo la resiliencia, la perseverancia y en ese caso, pues la confianza, porque al final para poder lograr, además en ese entonces cuando no había ni WhatsApp, no había ni Skype, Zoom obviamente no existía, pues era todo a través de esa, la tarjetita que Sí, claro. rascabas, márcale por teléfono, ponte de acuerdo a ver cuándo vas a hablar y crear una relación, digo, 15,000 kilómetros, pues fue la verdad uno de los retos y los desafíos más importantes que he tenido en mi vida personal. Pero pues 20 años después, ahora veo que digo, tenemos una familia hermosa, dos hijas, y sí, o sea, justamente la manera en la que disfrutamos la vida, pues es viajando, pues somos una familia multicultural en este sentido, y pues me toca, así como dices, muy frecuentemente pues, ir a visitar a la familia política y aprovechamos para conocer nuevos lugares y es algo que me gusta inculcarle también mucho a mis hijas que conozcan otras culturas, porque pues, al final también ellas son producto de dos mundos, ¿no? ¿Qué edad tienen Entonces, tus hijas? ¿perdón? ¿Qué edad tienen tus hijas? Sí, Natalia tiene 7 y Ana tiene 5.
Ah, bueno, todavía están chiquitas, Ahora pero están chiquitas, sí, sí, sí. multiculturalidad. Oye, por otro lado, sé que también eres gustoso por el tema de cocinar y que adicional tienes un grupo parrillero en el que se preparan y van y participan a Monterrey una vez al año. A ver, platícanos eso que está bien interesante. Sí, no, es definitivamente otra de mis pasiones y creo que nació a raíz de que mi mamá, imagínate, tomaba clases de cocina durante 15 años los sábados y el domingo cocinaba pues, lo que había aprendido el sábado, lo ponía en práctica el domingo ahí en la casa, ¿no? Entonces yo pues, normalmente pues, era muy curioso y siempre estaba ahí aprendiendo con ella y desde ahí le agarré el gusto. Y la verdad es que era pues cocina principalmente francesa, pero de repente hacía de todo, ¿no? Entonces, ahí le agarré el gusto por la cocina y hace como 5 años, un amigo que además es de Monterrey, justamente me dijo, oye, yo sé que te gusta la cocina, ¿por qué no te unes a un equipo que tenemos de parrilleros que concursa cada año en el Grill Master de Monterrey? Y pues la verdad me llamó muchísimo la atención, además de que es para mí como una terapia, o sea, cuando te metes realmente a cocinar, a planificar qué vas a hacer, qué platillo, qué ingredientes, qué sabor le quieres dar, qué balance, pues se convierte también como una terapia, una manera de, no sé, hay gente que medita, en mi caso yo cocino, ¿no? Y en el caso, así ese foco que le pongo a cocinar, me gusta mucho. Y también me gusta la parte de que una vez que terminas el platillo, el servirlo y que la gente lo disfrute, ¿no? O sea, como que para mí es como un reflejo mucho de la vida, en el sentido de que tú le metes mucha preparación, mucho foco, son horas para preparar un platillo y es algo que se disfruta en media hora, ¿no? Claro. Entonces es algo que también cuando pienso mucho en carrera y también en como soy, le meto mucho esfuerzo a preparar, a dejar las cosas bien hechas con excelencia y al final para que eso se disfrute, ¿no? Y la verdad es que ha sido ese hobby, pues algo muy especial porque es un grupo de 10 eh, Parrilleros. amigos, son además mezclados entre, pues hay regios, hay otro de Laredo, hay, el año pasado fue hasta un colombiano, entonces también o sea, es un espacio también para generar un buen network, porque pues estás trabajando con ellos, estás enfocado con un mismo fin, pero también es muy divertido y te relajas y te desconectas, y bueno, y tiene también su parte competitiva, en donde pues estás concursando contra otros 100 equipos y al final es el concurso de parrilleros, por lo que entiendo, más grande de Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues ahí año con año estamos participando y es una manera en la que también me gusta mucho, pues, practicar este hobby. Oye, ¿y cómo le hacen? Porque lo que estoy viendo es que son de distintos lados. Entonces, hacen un sumantes, ponen ideas de lo que creen que vale la pena cocinar este año, no sé qué, y luego se ponen un poco a estudiar qué es lo que deben hacer. Y un día antes se reúnen a ver qué vas a hacer tú y qué vas a hacer tú o cómo funciona. Sí, no, incluso es hasta bastante estructurado, ¿no? O sea, incluso se empieza, te diría que unos 10 meses antes del concurso, entonces nos asignamos los platillos, ¿no? O sea, para que te des una idea, hay que cocinar, pues son como 8 distintos platillos, va desde pues, carne de res, de puerco, ave, marisco, pescado, marisco, salsa, postre, vegetales y hasta un cóctel, ¿no? Entonces nos asignamos. Y ahí yo creo que es pues, también parte como funciona la vida, ¿no? Vemos quién es el que tiene la fortaleza en alguno de las carnes, entonces pues, él normalmente es el que se encarga de eso, ¿no? Ya tenemos uno de las cosas que más presumimos es que somos bicampeones en el cóctel, ¿no? O sea, digo, de parrillada, pero también se tiene que hacer un cóctel con el que utilices también mecanismos de la parrilla, y ahí hemos sido 2 veces campeones, ¿no? Entonces ahí nuestro maestro coctelero es fenomenal. Ah, qué padre, qué buena onda. ¿En qué meses? ¿Sí? Y ¿En qué meses? es en agosto, ahí en Monterrey, normalmente, y digo, está organizado por la Sociedad Mexicana de Parrilleros, y Ujú. la verdad, pues es un evento fenomenal. Pero Muy entonces en re- estas fechas ya saben qué van a cocinar y qué le toca a cada uno y ya tienen su... Ahorita ya estamos asignando, ¿no? Entonces ya cada uno tiene que empezar a pensar, y lo que hacemos también yo tenía unos 3 meses de anticipación, y ahí es
o sea, hay como dos grandes grupos, ¿no? Los que estamos basados en Ciudad de México y los que están basados en Monterrey. Y normalmente hacemos reuniones pues una vez cada mes, probablemente, en donde cada uno lleva su platillo y los demás prueban y nos damos feedback, ya sabes, así sin filtro, ¿no? De, oye, no, pues yo creo que esto le falta aquí, ¿no? Sabe, la verdad, aquí le echarán falta acidez, hay que balancearlo. Entonces, la verdad se vuelve algo, pues, muy enriquecedor porque también, pues, vas aprendiendo de tus compañeros, ¿no? Entonces, pues, la verdad es algo que disfruto muchísimo. Qué padre. Oye, y por último, sé que eres maestro del ITAM y tiene su parte bien interesante estar aprendiendo de los jóvenes en todo momento. Es algo que yo lo tengo ahí en mi bucket list y quiero hacerlo en algún momento, pero luego es complicado darte el tiempo. Ya que te lo das, siempre sale el espacio para poderlo hacer. Pero platícame, eres maestro del ITAM desde hace varios años. ¿Por qué decidiste hacerlo? ¿Por qué continúas todavía haciéndolo? Sí, no, excelente pregunta. Y sería, realmente hace como 7 años me buscó la que era la directora del programa de Contaduría Pública y Estrategia Financiera. Ok, Y ella como que vio mi carrera y me dijo, oye, Armando, pues tú que saliste del ITAM, me gustaría que me ayudaras, pues de entrada con un par de clases, ¿no? Para ver de qué manera podemos desarrollar, pues, sobre todo en el caso de los contadores públicos, las habilidades soft, ¿no? Suaves, sobre todo el trabajo en equipo, comunicación. Entonces, partió como ayudas en un par de clases y de repente ella me dijo, oye, creo que la verdad está teniendo un muy buen impacto en los alumnos, he recibido muy buen feedback. ¿No te gustaría dar una clase completa, ¿no? Y ahí lo que diseñé con ella fue justamente un curso en el que fuera muy distinto a las clases que normalmente yo había llevado en su momento en el ITAM, que eran pues tal vez un poco teóricas, muy conceptuales y que de repente faltaba la ejecución, ¿no? Entonces, lo que le propuse es, ¿por qué no hacemos una clase en donde pues el principal propósito sea que los alumnos en trabajo en equipo trabajen con una empresa, con un emprendedor y le resuelvan un problema real, ¿no? Entonces, tal vez pensando en los famosos casos de estudio que existen en las escuelas de negocio, eso, pero hacerlo en vida real, ¿no? Y entonces le das a ese grupo de alumnos las herramientas, uno, pues de que puedan identificar un problema, lo puedan estructurar, lo puedan analizar y puedan dar una recomendación para resolverlo. Dos, que esa recomendación al final se la van a presentar pues, al director general de la empresa y le van a dar la recomendación. Y eso durante todo el semestre, ¿no? Entonces se vuelve pues una dinámica muy interesante que refleja la realidad, en donde pues cuando tú sales de la universidad, uno normalmente pues, pocas veces escoges con quién trabajar, ¿no? Entonces también hacemos los grupos aleatorios, ¿no? No es como mi amigo, no, tiene que ser aleatorio, lo hacemos de una manera que esté balanceado entre alumnos de semestres más adelantados. También no escoges quién es en este caso, tu jefe, que es el cliente, pues tampoco lo escoges, ¿no? Y la problemática, pues la vas a tener que explorar, ¿no? Entonces, el propósito era hacer una semblanza lo más parecida a la realidad, ¿no? Que cuando salieran los alumnos ya hubieran tenido, pues, una probadita de qué significa trabajar pues con un cliente, entender las necesidades, entender el problema, resolvérselo y darle una recomendación. Y creo que dos cosas que fueron también muy importantes en el diseño de ese curso que a mí me gustan, porque creo que también así funcionan hoy las empresas, sí. es que la calificación no la ponía solamente yo como profesor, sino que además venía una parte del emprendedor, o sea, como en este caso, pues nuestros clientes te evalúan y por el otro lado también los mismos estudiantes del equipo les daban calificaciones. Entonces también existía un incentivo para trabajar en equipo, ¿no? Entonces, ha sido una clase que he estado casi 7 años impartiéndola. Este año la puse en hold, obviamente por las obligaciones que van a requerir este año. Pero la verdad ha sido muy gratificante, muy satisfactorio ver cómo los alumnos ven una perspectiva muy distinta a través de esta clase, que es muy pragmática, es de hacer, es de ejecutar y no tanto
ya sabes, de aprenderse de memoria un concepto, ¿no? Que yo creo que pues hacia allá va el mundo, ¿no? Ya cada vez el conocimiento con las nuevas tecnologías, el acceso a información, ahí va a estar. O sea, no te sirve mucho aprenderte de memoria las cinco fuerzas de Porter, sino más bien pensar críticamente cómo aplicarlo a una empresa, cómo solucionar una problemática, cómo conectar con el mismo emprendedor, escuchar sus necesidades y darle una recomendación que les sea útil, ¿no? Entonces, pues eso ha sido como que uno de los hobbies que además digo, tengo que balancearlo bastante con las obligaciones, pero que creo que es parte de lo que más me llena, que es dar de vuelta a la comunidad y en particular en este caso, pues a mi alma mater, que es el ITAM. Oye, Armando, ¿y ¿te ha funcionado para reclutar un semillero de gente de la empresa que dices, tú vales muchísimo la pena, pues, ¿qué haces? Vente conmigo. No. Sí, sí, y no solamente para identificarlos ahí, sino también hemos mantenido contacto, ¿no? Entonces yo de repente, pues tengo alumnos que ya hace 5 años y están en muy buenos roles, entonces pues, no solamente para reclutarlos, pero también como para mantener esa relación, me Sí. cuentan también de otras industrias, algunos incluso pues, les he hecho cartas de recomendación y luego pues, ellos regresan y también, me ayudan o sea, si necesito saber algo de alguna industria. Entonces, pues sí, se crea también un muy buen vínculo, una muy buena relación con los alumnos y aprendes muchísimo. Creo que tú partías con eso, Chava, y algo que además creo que viene aquí, ¿no? De seguro aprendes, algo que me ha encantado toda mi vida ha sido aprender. Y creo que hoy día, cuando tienes esa interacción con los alumnos, tú también aprendes muchísimo como profesor. Claro. ¿Cuáles son los Llevas un buen de pensamientos? ¿Qué es lo que aprendizaje de les los interesa? jóvenes. ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué no los mueve? Y eso al final, o sea, algo muy, muy, muy tangible que he visto y sobre todo, dado que la empresa, bueno, el curso es muy relacionado con consultoría, también te permite identificar cómo, pues hasta las mismas empresas de consultoría tienen que adaptarse para los intereses que tiene una nueva generación que busca más flexibilidad, busca un mejor balance de vida, que busca muchísimo más eh, uso de tecnología y entonces pues también las empresas van a tener que adaptarse para que se vuelvan atractivas para la nueva generación de estudiantes que están graduando. Qué padre. Oye, Armando, ahora sí entrando en materia, me platicabas cuando nos conocimos que eres una persona muy multicultural por el tema de tu esposa, pero hay otros temas también. Entonces, me gustaría que empezáramos desde cuando estabas más chavo, cuando eras niño. ¿Qué tipo de alumno eras? No sé si desde el inicio tenías alguna meta muy específica que querías ser cuando fueras grande y se cumplió o no. A ver, platícanos un poco. Y pues yo te diría que tal vez, o sea, durante toda o sea, primaria, secundaria, pues fui un alumno en donde siempre estuve muy rodeado de esta mezcla multicultural, ¿no? O sea, creo que en la escuela donde estudié normalmente iba gente, pues que sus papás eran de otros países, entonces como que fui normalmente siempre muy sensible a las diferencias multiculturales. A los 15 años mis papás me mandaron un año a Alemania, entonces fue como que mi primera experiencia en donde, pues, ya sabes, con 15 años te ponen en una ciudad nueva, pues hablar el idioma, conocer, hacer amigos. Y eso la verdad que me ha forjado mucho en escuchar y entender pues, las otras personas, en ser muy empático de las demás culturas, ¿no? Entonces, eso, pues al final, como estudiante he sido siempre pues, muy enfocado en aprender. Yo te diría que o sea, sobre todo en la universidad, pues como lo vi como una oportunidad de aprender, incluso pues, yo empecé en administración, como que por un lado decía, ay, me hace falta algo, ¿no? Y la verdad es que creo que los números siempre han sido uno de mis fortalezas y decía, bueno, está bien la administración, es algo bastante general, pero me falta todavía complementarlo, ¿no? Y en ese momento el ITAM ofrecía un programa dual de administración y contabilidad de estrategia financiera, y entonces también digo, bueno, pues me voy a echar entonces la segunda, que es la de contabilidad de estrategia financiera, y terminé estudiando ambas. Y la verdad es que también la parte
sobre todo estrategia financiera, pues me cautivó. O sea, los números, entender a las empresas desde los números es algo que me gustó mucho. Y sobre todo, te diría que una de las características como alumno que siempre me gustaron era pues dar como el give back, ¿no? Y era, pues estuve en la Facultad Menor de Contabilidad, entonces ayudaba a mis compañeros para que entendieran de contabilidad, estuve en el Consejo Universitario de Honor Excelencia como representante de la sociedad de alumnos, entonces como que siempre he estado pues, muy inquieto y con la necesidad de tener un impacto positivo en las comunidades y en las sociedades en donde estoy, ¿no? Entonces, al final de los estudios de esas dos licenciaturas, me acuerdo perfecto porque era una disyuntiva entre seguía de becario, en ese entonces estaba en Procter Gamble, que era pues, es una empresa de bienes de consumo pues, muy reconocida, o terminaba la tesis, ¿no? Y entonces preferí enfocarme a terminar la tesis. Eso al final también tenía un propósito que era, o sea, dejar un legado desde el punto de vista académico. Y la tesis era incluso algo que sigo estando muy conectado, que es cómo impulsamos a las pymes familiares mexicanas, ¿no? Entonces era básicamente cuáles eran los determinantes de la estructura de capital de las pymes familiares mexicanas. Y fue muy interesante porque pues, toda la investigación era conectar con las distintas empresas, al final ver de qué manera los dueños de las pymes mexicanas toman decisiones, para bien o para mal, alrededor de su estructura. Si toman o no toman préstamos, si prefieren reinvertir utilidades, cuáles son los mecanismos que utilizan para planificar. Y la verdad es que fue un estudio fenomenal para entender de fondo pues, uno de los principales motores de la economía de México. Claro. Oye, Armando, y si tenías tanta fascinación por las pymes, y si adicional decides dejar Procter, ¿por qué no es que tú quisiste poner tu propia pyme y si preferiste seguir por el camino corporativo? Sí, no, y es buena pregunta. Yo te lo conectaría justo con una de las preguntas que me hiciste de si tenía algunos objetivos. Y sí, o sea, tenía dentro de la universidad, en una de las clases, me hicieron, oye, escribe cuáles son tus objetivos en los siguientes 5 o 10 años, ¿no? Y dentro de ellos, pues, había dos muy claros que me acuerdo. Uno era, quiero hacer una maestría en una muy buena universidad pues, y que sea internacional, ¿no? Y el segundo era, quiero además pues, tener o sea, una carrera que me permita viajar, que me permita aprender y conocer de distintas industrias, ¿no? Entonces, justamente cuando estoy bien terminando la tesis, empezaron todos los reclutamientos de consultoría estratégica, ¿no? Y ahí es donde justamente apliqué, en ese momento era Booz Allen Hamilton, la empresa de consultoría estratégica, y tenía pues justamente cumplía con los dos elementos que quería, ¿no? Por un lado, pues trabajas en distintas industrias, distintos clientes, distintos equipos, aprendes muchísimo. Para mí era como incluso, oye, me van a pagar por aprender, o sea, que Claro. mejor universidad. Y por el otro lado, si eres de los mejores consultores y después de los 2, 3 años que estás ahí trabajando, pues ellos también te patrocinan la maestría, ¿no? Ujú. Entonces, yo tenía esos dos objetivos, uno aprender, el segundo, pues yo quiero irme a hacer la maestría y la verdad, pues quiero alguien que me la patrocine, ¿no? Entonces, pues ya después de 3 años, por un lado, pues estuve aprendiendo de muchísimas industrias, estuve trabajando por toda Latinoamérica, me tocó trabajar en Argentina, Brasil, Chile, Centroamérica, también me tocó Estados Unidos, y ya al cabo de los 3 años, pues llegó el momento y afortunadamente también tuve la oportunidad de que me patrocinaran la maestría y estuve viviendo en Londres 2 años estudiando. Y luego, ese tercer año lo voy a conectar con ese punto de la semillita que me dejó de, oye, yo también quiero tener esa experiencia de tener mi propia empresa. Y así fue, me quedé un año adicional en Londres, en donde fundé una empresa, pues era básicamente consultoría, Ok. freelance, y fue algo pues muy enriquecedor, porque ahora imagínate pues, un consultor mexicano en Londres y pues en este caso vendiendo servicios de consultoría.
y afortunadamente me fue muy bien. Digo, hasta un momento pensé en quedarme y decir, no, ya mejor me quedo aquí haciendo consultoría, porque al final, pues tú ves, como en cualquier otra empresa, pues que la mayoría del flujo pues, se viene a ti como dueño en vez de que lo tiene que repartir con los socios y eso no te llega como un colaborador, ¿no? Entonces, digo, al final, parte de mi compromiso con la consultora era regresar a México y al cabo de los 3 años, pues regresar a México a cumplir también con el compromiso que tenía, ¿no? Oye, ¿y en qué momento entra la industria de seguros? Pues eres un consultor. De hecho, todavía pasas por otras industrias, ¿no? O sea, te especializas en bienes de consumo y ahí todavía no entra la industria de seguros. A ver, platícanos. No, y entra probablemente cuando regresé de Londres, tuve la verdad Bueno, muchísimo. pero perdón, para Ah, todo esto, tu novia, ¿qué onda? no, Novia bueno, en Latinoamérica y luego en Londres, ¿ya era tu no digo, novia ahí, cuando nos no? casamos nos fuimos a vivir a Londres. Entonces, la primera Ah, vez ya, que ya era tu vivimos esposa. ya casados fue en Londres. Incluso digo, yo a ella le agradezco enormemente porque cuando yo era estudiante en Londres, ella es la que trabajaba y me estuvo patrocinando básicamente también ahí todos los gastos, ¿no? Entonces, pues digo, como un muy buen equipo, pues, nos hemos complementado. eh, y ya a raíz de eso también ella se mudó también a México y ya desde hace 10 años estamos acá, 11 años estamos aquí en Ciudad de México. Y creo que el primer contacto que tuve con pues, la industria de seguros fue justamente cuando regresé y estaba de consultor, ¿no? Entonces, yo me acuerdo porque fue un proyecto muy especial en donde teníamos un cliente americano que estaba evaluando entrar a México y me tocó hacer todo un análisis del ecosistema, pues no solamente de seguros, sino también de salud, para entender dónde estaban las oportunidades, cuál era la estructura. Entonces, ese fue, te diría que tal vez mi primera experiencia, fue un proyecto probablemente de 3, 4 meses, que O lo sea, una sentí. aseguradora gringa que estaba evaluando si entraba a Exacto, México a competir. exactamente, ¿no? Entonces, pues, como funciona en consultoría estratégica, llegan, contratan a una consultora para que les ayude a entender cómo está el mercado, cómo están los profit pools, cuál es la estructura, tienes que entender a cada uno de los actores. Entonces, pues tocaba hacer entrevistas con actores regulatorios, con asociaciones de pacientes, con aseguradoras, con proveedores, con los mismas infraestructuras, ¿no? Hospitales, prestadores de servicio, también con brokers, corredores. Entonces, entender todo ese ecosistema. Y yo recuerdo que uno fue fascinante entender cómo está este ecosistema de salud, pero también ver la oportunidad enorme que existe, ¿no? Empezando por la penetración. O sea, era algo que me acuerdo que lo preguntaban varias veces, oye, pero ¿es en serio que la penetración es tan baja? Sí, sí, sí. Y obviamente lo que no era tan fácil eran los porqués, ¿no? Porque entonces tienes que explicar el porqué y entender cómo, pues, cada uno de los actores están funcionando, ¿no? Entonces yo de ese proyecto recuerdo que me llevé una gran oportunidad. Obviamente después de eso, pues tuve más proyectos, algunos en salud, con algunos con, por ejemplo, la MIF, que es la Asociación Mexicana de Industria de Innovación Farmacéutica, directamente con los directores que están ahí. Entonces, tuve ese contacto y después de ahí, pues la verdad, surge una oportunidad en Coca-Cola Company. Ahí estuve un par de años y sobre todo creo que el foco, que luego lo voy a conectar, es que fue un rol en donde me permitió uno entender pues, un sistema tan grande de cómo funciona y también de qué manera utilizar los datos para poder plantear unas estrategias en particular de gestión de, ya sea de precios o inversión de marketing, para tomar mejores decisiones, ¿no? Posteriormente me sale la oportunidad de unirme también a Uber. Oye, pero espérame, nomás es que ahorita me surgió la duda. ¿Por qué razón esta empresa decide no entrar si había tanta oportunidad en el país? ¿Qué fue lo que detonó que decidiera no entrar? O sea, uno de los puntos y dejar, al final, si no me recuerdo, sí entraron, pero entraron desde allá, o sea, no establecieron una oficina.
Ya. Yo creo que uno de los puntos que más se llevaban, y esa era la percepción que yo creo que ellos se llevaron, es que como aseguradora, decían, pareciera que hay muchos incentivos contra la aseguradora, ¿no? O sea, pareciera que por un lado, pues, tú ves, si vas a un prestador de servicio, pues que había una lista distinta, si hablabas también en ese momento todavía no estaba muy clara una reforma del sector de salud, entonces había también ahí cierta incertidumbre desde un punto de vista regulatorio. Creo que al final cuando hablaban y veían, oye, pues los brokers, la verdad, es un muy buen canal, sí, ahí está, y están los grandes, eso tal vez era como un punto positivo. Eh, y creo que uno de los temas que también veían era también una parte cultural dentro de los pacientes, ¿no? O sea, creo que algo que probablemente vamos a hablar más adelante es cómo en México pues nos hace falta desarrollar esta cultura de prevención, ¿no? Entonces, como que cuando hacían también el análisis del punto de vista de riesgo, decían, "Híjole, pues es que también aquí es puro, pura siniestralidad en vez de prevención, ¿no?". Entonces, obviamente eso lo puedes ver hoy como un riesgo o algo negativo o como una oportunidad, ¿no? Pero yo creo que en ese momento, por lo menos hasta donde yo me quedé en el proyecto, dije, pues vamos a analizarlo, vamos a darle otra vuelta porque pareciera que los profit pools no son tan grandes por el riesgo que se toman. Ok, gracias. ¿Y luego qué más? Y bueno, ya después, pues, parte de lo que me ha llevado digo, y lo has visto, ¿no? Estar muy de consultor, eso te mantiene estando en la estrategia, en estar en la visión, estar haciendo recomendaciones. Y yo quería ir cada vez más a la operación, ¿no? O sea, yo creo que hasta la misma clase que te he mencionado, lo que creo que tiene valor es pasar de la estrategia a la ejecución y hacer algo que es una idea ejecutarla, ¿no? Entonces, justamente en Uber el rol era un head a nivel regional de operaciones de restaurantes, era prácticamente trabajar con los socios restauranteros a nivel Latinoamérica para ir aterrizando pues, la expansión que tuvo Uber Eats en Latinoamérica, ¿no? Y eso, además, en paréntesis, pues me tocó vivir ahí la pandemia, cuando pues de un día a otro, pues te imaginarás los miles de restaurantes que se querían subir a la plataforma, ¿no? Entonces, parte de lo que me ayudó a entender esa experiencia fue a utilizar la tecnología en beneficio de nuestros socios. Oye, en este caso, nuestros socios restauranteros, para tener un impacto positivo, pues ahí fue hasta en un momento de crisis, ¿no? Para que ellos pudieran, pues no solamente sobrevivir, sino también enviar comida pues, a la gente, ¿no? Entonces, eso estuve ahí también, pues casi 4 años, por un lado llevando esta parte de restaurantes y el último año llevando las operaciones nacionales de Uber Eats en México, donde también, por otro lado, pues me ayudó a tener pues, un mayor conocimiento del ecosistema, conectar también la tecnología con un impacto positivo a escala, ¿no? Cuando tienes pues, cientos de miles de repartidores, cientos de miles de socios restauranteros y la escala, obviamente, que tiene de volumen Uber Eats en México, ¿no? Entonces, Y eso. Uber y Uber Eats se manejan como si fueran dos compañías dentro de una misma compañía, porque uno son Ujú. autos y mueven personas y otros son motos y mueven comida, ¿no? Entonces parece similar, pero no es lo mismo. O sea, te diría que están conectados, más no integrados, por lo menos hasta hace 2 años, y hay dos líderes, hay un gerente general que lleva Uber y hay un gerente general que lleva Uber Eats. Hay mucho dentro de la plataforma que se conecta y que se apalanca, pero cada uno tiene también su ámbito de responsabilidad, ¿no? Como bien lo dices, o sea, el que ve particularmente Rides, que es básicamente la parte de movilidad, pues se encarga del marketplace de movilidad. El que ve la parte de delivery, pues está viendo, pues al final es un marketplace un poco distinto porque tiene tres partes: el restaurante, el repartidor y el comensal, mientras que el otro básicamente es un marketplace de dos personas, ¿no? Entonces, em, la verdad es que de los puntos más enriquecedores es el conocer cómo pues, a escala puedes tener un impacto inmesurable, o sea, desproporcional
en las comunidades de una manera muy positiva, ¿no? Y ir pensando en cómo, pues ahora sí que implementar estas estrategias, sobre todo en un país como México, que, pues al final no es como una receta lo que sale de Estados Unidos y lo pones tal como es, sino aquí, por poner un ejemplo, había una proporción alta de órdenes que se pagan en efectivo, ¿no? Entonces tienes que pensar de qué manera es el proceso para que entonces pagues en efectivo, para que los repartidores pues, no tengan tampoco ese riesgo de llevar efectivo. El mismo comensal, ya te imaginarás obviamente todas las cuestiones de seguridad, compliance, de riesgos que se tienen que manejar para evitar también fraudes. Entonces, pues digo, un mundo muy interesante que a mí particularmente me dio las bases de pensar, pues, una empresa de ese nivel, que es pública y que tiene pues, los procesos muy bien estructurados y que creo que de la parte que hoy traigo y que implemento en mi día a día es que ponen también, pues en este caso, al comensal, al cliente en el centro, ¿no? Ok. Y eso creo que es muy importante, es algo que pues, he llevado también en el día a día, en la manera en la que opero. Y por fin entras a Dentalia, ¿cierto? ¿Desde qué año? Correcto. Y ahí entré a finales de 2022. Pues cumplí hace, ahora en diciembre, Un dos poquito, años de haberme 2 años unido. apenas. Correcto. Entonces, entras saliendo ya de la pandemia, como pasando toda esta crisis que pudo haber tenido algunas industrias, ya volviendo un poco a la nueva normalidad que le llamaban en ese entonces, y entras. ¿A qué posición? ¿Qué era lo que hacías? ¿Qué te convence de esta industria? Porque pues, no traías experiencia más que lo poquito que nos platicaste de la consultoría y párale de contar. Sí, sí, pues digo, entré pues como director de operaciones o internamente en Dentalia se conoce como director de atención y experiencia. Y ¿Ok? básicamente pues era el responsable de la operación de las más de 60 clínicas que operamos nosotros directamente en Dentalia, ¿no? ¿Ok? Eh, entonces, un poco a eso entró. El por qué entró, te diría, pues, cuando yo conozco a Federico Weber, que es el fundador y exdirector general, pues me platica sobre la gran oportunidad que existe de tener un impacto, sobre todo para mejorar la salud dental en México. Me dice, mira, pues, si te fijas, por un lado, si lo vemos desde el punto de vista de los planes dentales, pues hay una baja penetración. Normalmente tenemos pues, una cantidad muy grande de beneficiarios que no utilizan sus beneficios. Si lo ves desde el punto de vista de las clínicas, también hay un potencial enorme en la penetración y cobertura para tenerlas propias. Y entonces, digo, como buen consultor me puse a hacer ahí los benchmarks y sí, definitivamente cuando tú haces los comparables, por lo menos desde el punto de vista de la atención clínica en la red de clínicas propias, eh, pues hay una oportunidad grande de poder tener una red propia muchísimo mayor, ¿no? O sea, ahí cuando yo recuerdo comparaba y decía, oye, pues si Chile tiene 16 millones o 18 millones de población y la cadena más grande allá tiene 70, 80 clínicas propias, digo, o sea, nosotros tenemos casi 7 veces más la población porque nada más tenemos 60, ¿no? Entonces por ahí veía, visualizaba una oportunidad. Y luego por el otro lado, que ahí está conectada con el seguro, cuando decimos, oye, pues hoy administramos casi 2.4 millones de planes dentales, de beneficios dentales. ¿Cómo hacemos que esas personas utilicen, ¿no? Y que al final eso también sea para pues, nuestros aliados estratégicos, pues, un factor positivo para que ellos puedan renovar pólizas o puedan hacer upgrades de sus pólizas de gastos médicos mayores. Y entonces cuando ves el modelo, ahora el modelo a mí me fascinó, o sea, desde el punto de vista de la innovación, de la misión, o sea, que pues, tiene una misión muy noble de tener un impacto muy positivo en la salud dental. Y el rol también era algo que a mí pues, me llamaba, porque era un rol en el que trabajas con personas para personas, ¿no? Al final, pues, el estar trabajando con toda la organización de operaciones, que son los encargados de atender a los miles de pacientes que tenemos año con año,
lo tienen que hacer desde una vocación de servicio, con una empatía, y eso al final pues es algo eh, que no solamente me ha gustado desde que soy consultor y que tengo esa orientación, pero que además yo creo que es la mejor manera de generar la confianza y de tener un impacto positivo en el país, ¿no? Entonces, esa sería como que la respuesta un poco larga para decir, oye, ¿por qué un salto de una empresa de tecnología a una empresa mexicana que está en Ah, particular en un sector de salud en México? Y la verdad es que pues yo veo esa visión de tener y dejar un legado muy importante en donde cuando voltee hacia atrás y esté con mis hijas digan, ah, mira, pues esto ayudaste a construirlo, ¿no? O sea, llevaste un legado y tuviste un impacto en la salud de la gente, ¿no? Que yo creo que eso es al final algo que me mueve. oye, Armando, ¿y por qué la gente no usa casi la membresía? ¿Es porque no nos gusta ir al dentista? ¿O porque en general no usamos las membresías, ¿no? Te la venden de una manera muy romántica siempre y a la mera hora, no sé si se nos olvida o es complicado usarla, tendrá distintas cosas y Sí. prefieres no usarla porque no son los únicos, ¿no? En general, casi cualquier membresía de casi cualquier cosa, cualquier industria, tenemos esta complejidad de que se vende X cantidad y se usa una cantidad súper inferior. Ahora, no sé si esté pactado dentro de los números que se tenga que usar poco para que valga la pena la rentabilidad o no, no va tan así. Pues por lo menos en nuestro modelo no es así. Incluso, o sea, nuestro modelo lo que busca y fomenta es la utilización, no dado que también tenemos toda la infraestructura desde el punto de vista de las clínicas dentales, ¿no? Entonces, yo te diría que las razones por las que no se utiliza son varias y a ver si puedo ir de lo general o particular, ¿no? Pero yo creo que de lo general muchas veces hay un desconocimiento de que existe incluso ese beneficio, Ok. ¿no? Si realmente alguien que adquirió una póliza de gastos médicos mayores la adquirió y por alguna razón no lo leyó, o en este caso el agente que se lo vendió no le explicó, pues ya desde ahí hay un desconocimiento. Y eso, pues, digo, yo al final, pues, como director me la pasaba en las clínicas, muchas veces conversaba con los beneficiarios y ellos eran hasta sorprendidos, porque yo tengo hasta digo, el nombre y la fecha de nacimiento para poder atender y poder verificar que tiene el beneficio, ¿no? Entonces de repente era, no, pues usted tiene el beneficio. Ah, mira, qué buena sorpresa, ¿no? Entonces, incluso se volvió una sorpresa que tuviera el beneficio, ¿no? Entonces yo te diría, uno es como el desconocimiento y falta de comunicación. Yo te diría, por otro, está relacionado con la cultura. Yo creo que en México, y eso lo hemos estudiado a diferencia de otras culturas, nosotros estamos más, más inclinados hasta que no me duela, hasta que no lo necesite, no voy, ¿no? Y creo que es parte del cambio cultural que tenemos como desafío, el ver de qué manera propiciamos que la gente vaya de manera proactiva, preventiva, que entienda bien cuál es su salud dental, sobre todo entendiendo que pues, digo, el 95% de las personas tienen una caries dental, por lo menos, ¿no? Entonces y sabiendo que muchas también de las enfermedades pueden comenzar también por la boca, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema también cultural que está conectado también con, yo te diría, la vulnerabilidad que tiene normalmente el paciente a la hora de ir al dentista. Si no está, no te lo recomiendan o si no tienes la confianza, no tienes la seguridad de que quién es el doctor tiene las habilidades, no tiene las habilidades. Y yo creo que parte de estos tres desafíos que te platico, Chava, Dentalia lo que busca justamente es reducir esas barreras, ¿no? Por un lado, como bien sabes, y con las alianzas que tenemos, en particular con Asprograma, lo que buscamos es de qué manera difundimos, comunicamos, ayudamos en la capacitación y desarrollo, pues no solamente de las promotorías, sino también de los mismos agentes, para que ellos sepan que parte de ese seguro de gastos médicos mayores tiene el beneficio dental y Exacto. que el uso da una tangibilidad no solamente para la venta,
para la venta y el upgrade de algunos de los planes, sino también para la renovación. Digo, de los números que tenemos es que ayuda sobre todo en la renovación, pues en un diferencial de casi 10 puntos porcentuales, el que tengas o no el beneficio a la hora de que también nuestros agentes puedan explicarle a sus asegurados, el decirle, mira, pues si lo utilizas, vas a tener estos beneficios, es algo preventivo, creo que también tiene un impacto muy positivo desde el punto de vista de prevención, ¿no? De que se puede tener sí, una buena vista, un buen diagnóstico preventivo, sobre todo, te diría, incluso hacia adultos y adultos mayores, ¿no? El segundo punto que creo que va más bien con la cultura, pues es cómo nosotros fomentamos y comunicamos directamente a los beneficiarios y a los asegurados, en este caso, que, que tienen pues desde el beneficio de la revisión y diagnóstico gratis, las limpiezas también ahí incluidas, y eso al final, parte de nuestra razón de ser, es que cuando llegue cualquier paciente, en particular un beneficiario, a nuestras clínicas, pues vamos a ser muy completos, muy, así que profesionales en decirle cuál es su estado de salud dental o bucal. ¿Y eso para qué? Para que la persona pues, tenga muy claro dónde está y que lo vea incluso, ¿no? O sea, aparte de lo que hemos invertido en tecnología, es para que el mismo beneficiario pueda ver muy claramente dónde están, así que pues los padecimientos que le está mencionando el doctor y tenga la certidumbre que lo tiene, porque un punto, una de las principales barreras, como lo comentaba, es la confianza, ¿no? Y si realmente no existe esa confianza entre el odontólogo general y en este caso el paciente, es muy difícil que el paciente diga, pues, o lo recomiendo o sí regreso y hago mi tratamiento. Em, y te diría que este tercero, para disminuir la vulnerabilidad y ese miedo, pues lo que hacemos pues es justamente todo una experiencia basada en el paciente en el centro, ¿no? De qué manera pues manejamos las expectativas, le explicamos claramente cuáles son los pasos, ayudamos en las citas para que no haya fricciones en todo el journey del paciente, y al final también pues le entregamos el plan de tratamiento en blanco y negro para que también sepa que es prioridad, que es tal vez un hallazgo adicional y que tiene que mantener en observación, ¿no? Entonces, como que tratamos de hacerlo de una manera muy transparente para que justamente nuestros pacientes vean el valor desde un punto de vista de prevención y de apertura y transparencia, para que ellos puedan tomar pues, los tratamientos y sobre todo lo que les sugiere el doctor para que puedan mantener una salud dental ideal. Oye, Armando, ¿y qué se te ocurre que podemos hacer en conjunto? Haz programa con ustedes para poder ayudar a esta misión que tienen ustedes de poder llevar salud dental a más gente. Yo creo que definitivamente es continuar en estos programas de desarrollo de las promotorías. Como bien seguramente sabes, Chava, tenemos estos programas que le llamamos modelo de desarrollo de promotores, que también a su vez lo conectamos con los MDAs, que es el modelo de desarrollo de los agentes, en donde nosotros lo que buscamos pues es justamente conectar y darles a tanto a los promotores como a los agentes las herramientas para que ellos puedan explicar los beneficios de este plan dental, ¿no? O sea, yo creo que es muy difícil que alguien pueda vender si no conoce tampoco los beneficios, ¿no? Y esto, pues para que entienda cómo funciona, por qué de nuestro lado el uso es lo que nosotros estamos fomentando, porque al final le da una tangibilidad, ¿no? Y esa tangibilidad, lo que nosotros creemos es que se convierte, pues, en dos cosas. Una, obviamente, ayuda a que el paciente diga, pues, dentro de esta inversión en mi seguro de gastos médicos mayores, pues, tengo este beneficio que si voy, ya ahí está, ¿no? Lo estoy recibiendo y es algo que seguramente lo puedo platicar, lo puedo vivir
y eventualmente pues también cuando estés en la renovación pues lo vas a recordar decir, ah, bueno, es algo que fue por lo menos en mi matriz de decisión va a estar en los pros, ¿no? Es algo que funcionó, que lo disfruté. Obviamente pues nosotros estamos abocados a que la experiencia sea tan buena para que justamente ese sea un check, una palomita enorme, ¿no? Decir, pues es además algo que superó mis expectativas, ¿no? Entonces, te diría que desde el punto de vista de estos modelos, es cómo pues trabajamos en la comunicación, en la difusión, probablemente también en la capacitación. Yo creo que es, digo, no solamente porque creo y lo has visto porque soy profesor, pero en la medida en la que nosotros armemos y le demos las herramientas a los promotores, a los agentes, para que ellos puedan tener los argumentos comerciales, los argumentos también de, de objeciones y que puedan ayudar, pues se va a traducir en pues, mayores renovaciones, probablemente también un buen impacto en la venta nueva. Y sobre todo, pues yo creo que si lo ves desde el punto de vista más de la industria, pues incrementar todavía la penetración de los gastos médicos mayores en México, ¿no? Eh, Me parece muy interesante la pregunta que te voy a hacer específicamente a ti porque no eres el viejo lobo de mar que empezó desde bien chiquito en esta industria y ya estás como bien envuelto y luego las cegueras de taller son relativamente sencillas que nos puedan pasar a los que llevamos muchos años en la industria. Tú pasaste por consultoría y luego pasaste por bienes de consumo y luego pasaste por Uber, ¿no? O sea, como que tienes una experiencia fuera de esta industria muy amplia. Y me gustaría que con los años que ya llevas aquí nos pudieras platicar cómo visualizas el futuro de la industria de seguros en los siguientes años. Una excelente pregunta, Chava. Y yo te diría que también de las conversaciones que he tenido, he armado esta visión, entendiendo, o sea, como buen consultor, siempre parto del diagnóstico, ¿no? Y del entender cuál es la problemática que estamos resolviendo. Y en las últimas semanas, pues, he tenido la fortuna de reunirme con muchos de nuestros aliados estratégicos. Y yo te diría que hay como tres grandes temas, tendencias que veo que van a evolucionar y que nos van a ayudar como sector, como industria a evolucionar, ¿no? Yo te diría que uno definitivamente es el uso de la información y de la data de una manera más intencionada, ¿no? Entonces creo que tenemos muchísima información y de lo que he escuchado es que no hemos sido tal vez los mejores en utilizarla, en segmentarla, en diseñar como que estrategias basadas en datos como se pudiera hacer, ¿no? Entonces yo te diría que uno definitivamente es cómo tenemos ese potencial para utilizar la data. Uno, que sea de una manera más estratégica, no solamente te diría tal vez en la parte de evaluación, sino también para anticiparse a las necesidades de los clientes y fomentar también la prevención, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una cantidad de data enorme que se puede utilizar, ¿no? Yo creo que un segundo punto te diría que es algo como alrededor de la personalización y la confianza, ¿no? O sea, eso, por más que exista probablemente la inteligencia artificial, por lo menos en la industria cuando estoy viendo, va a ser muy difícil que reemplace la confianza que tiene el relacionamiento de una persona con otra, ¿no? Entonces, ahora, lo que sí creo es que a través de esta digitalización, a través de esta pues, entendimiento con la data, vamos a poder ser capaces de generar productos pues, más personalizados y que eso que ayuden a generar mayor confianza y relación entre los actores, ¿no? Entonces yo te diría Oye, que eso lo ves relativamente cercano porque yo veo que mucha gente ya está hablando de este tema, pero veo muy pocas industrias verdaderamente ya con avances sobre este tema, porque creo que el reto, pues es, o sea, se escucha muy sexy decir muy personalizado todo el rollo pero eso, a que yo puedo tener mi propio producto personalizado por mis características y mi familia y mi forma de ser y mi estilo de vida y no sé qué, a diferencia del tuyo. Pues el reto es gigante solo de pensarlo, aunque claramente se podría, y más en una industria de servicios, sí. pero el reto creo que está así Sí. muy, Y, muy cañón, y, ¿no?
No, y tienes toda la razón, Chava. Yo te diría que incluso el reto empieza desde hasta la minería de datos, ¿no? O sea, muchas veces como que no entendemos que viene desde cómo estructuras los datos, esos datos, cómo los vas ordenando, cómo los vas utilizando, en qué distintos niveles los vas poniendo. Y creo que desde ahí está. Si me preguntas hoy, probablemente en Dentalia, donde estamos, es en este segundo nivel, en donde ya sabemos que tenemos muchos datos, los estamos estructurando y estamos viendo de qué manera los vamos a poder aprovechar de una mejor manera. Uno, pues para dar esa información a todos nuestros aliados estratégicos para que les ayude a tomar mejores decisiones. Yo te diría que probablemente así, a llegar a un nivel de personalización uno a uno, todavía falta, probablemente, pero creo que sí ya en segmentos. O sea, Ok. esto ya nos empieza a permitir a tener grupos de segmentos y que nosotros podamos ir haciendo, y esto pues, lo estamos haciendo en conjunto, obviamente con nuestros aliados y en particular nuestra área de alianzas estratégicas, empiezan a diseñar productos más innovadores que toman las características de las poblaciones, ¿no? O sea, puede ser algo pues, más desde el punto de vista de edad, por ejemplo, la otra pues también puede ser desde el punto de vista de uso y al final pues algo que a nosotros nos permite tener toda esta data, pues imaginarás que tenemos la información de cientos de miles de pacientes, incluyendo pues qué tipo de padecimientos tiene, cuáles son típicamente las especialidades que usan, y eso pues también lo podemos conectar desde un tema de servicio. Y si Ujú. lo ves, incluso podríamos llegar hasta con los agentes a decir, oye, pues tu población, así se ve, este es el uso que tiene, incluso los ahorros que han generado por utilizar este beneficio en las clínicas, o estos son los tratamientos que típicamente están buscando. ¿Y eso qué va a permitir? Que tengan pues, un diálogo probablemente mucho más personal Claro. y muchas más cartas en este sentido para conocer y conectar con el asegurado, ¿no? Y yo te diría que el tercer punto que veo, pues, sí es el uso de la tecnología, pero que va a ayudar para, o sea, nosotros ahorita lo estamos viendo de cómo complementa el trabajo de nuestros colaboradores, ¿no? O sea, no lo vemos tanto, digo, hay ciertas funciones en donde sí puede haber un reemplazo, pero típicamente yo te diría, tanto en la atención clínica como en el relacionamiento que tenemos, pues, con nuestros, ahora sí que aliados estratégicos desde aseguradoras, brokers, promotorías, incluso también agentes, pues sabemos que es un tema de relación y de confianza, ¿no? Entonces, tal vez aquí la pregunta es, dentro de toda esta información y digitalización, ¿con qué herramientas le podemos dotar a todos nuestros colaboradores para que se puedan enfocar en esa relación y no en facturación, en reportitis, sino que realmente el tiempo lo dediquen de persona a persona, porque creo que ahí sí coincidimos que es un negocio de personas con personas Exacto. y que toda la parte más burocrática de procesos, de reportes, pues eso sí lo podemos dejar hacia la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en la que en esta industria podamos ir automatizando esas tareas tal vez de bajo valor, pero que por el otro lado podamos ir regresándole ese tiempo pues a todos nuestros colaboradores que están, digamos, de campo, pues, va a ser un ganar-ganar para todos. Pues muy bien, Armando, muchísimas gracias. Oye, hoy has conectado con mucha gente que seguramente va a querer ver de qué manera puede, acercarse a ti. ¿Dónde podemos encontrar a Armando García? ¿Qué redes sociales utilizas? ¿Cuál es la que nos quieres compartir? Sí, digo, donde estoy más activo es en LinkedIn. Ahí me pueden Ok. buscar como Armando García Berumen. Este, básicamente ahí le contesto todos los mensajes. Y luego pues, nos pueden seguir en dentalia.com. Tenemos cuenta pues, tanto de Instagram, TikTok, también está en Facebook. Y bueno, y también, pues, o sea, tal vez una invitación también a tu auditorio, Chava, sobre todo, pues sé que es de grupos de promotoría, o sea, al final, con esta alianza que ya tenemos casi más de 3 años con Aspro, Así pues es. que participen en donde nosotros también estamos, el Día del Promotor, en estos MDPs,
en los foros que tienen, en los news que también tienen de Aspro. Y ahí nosotros pues vamos a estar muy activos, pues justamente trayendo pues todo este abanico de mecanismos que buscamos fomentar, pues desde la capacitación, el desarrollo y la concientización que puedan tener pues tanto los promotores como los agentes, para que sepan que este beneficio pues al final tiene pues un impacto muy positivo, sobre todo pues, en su negocio y también pues en la salud dental de México, ¿no? Pues ahí está donde podemos encontrar a Dentalia y donde podemos encontrar a Armando García Berumen, para quien tenga intención de localizarlo, ahí está. Y de todas formas, digo, Armando tal vez será más complicado, pero a gente de Dentalia los podemos encontrar en los eventos de Aspro. Comúnmente van, ponen su stand o ahí la marca y hay gente representada, entonces podemos tener esta cercanía y quien necesite pues capacitación o lo que vayan necesitando, creo que es importante tener esta cercanía, nosotros también de manera proactiva, no solo ellos, buscando acercarse con nosotros. Entonces, pues gracias, Armando. ¿Algo más que quieras aportar? No, y creo que uno de esos puntos al final con lo que mencionas, Chava, o sea, tenemos justo un plan también de cortesías para promotores y agentes, que en la medida en la que participen en estos modelos de desarrollo, tanto de promotores como agentes, pues también les damos una cortesía para que prueben el servicio. Yo saben, o sea, creo que soy fiel creyente que para poder recomendar tienes que haber vivido parte del servicio, entonces, pues también invitarlos que nos prueben a la hora de participar y que nos busquen y nosotros con mucho gusto, una vez que completen también esos cursos de modelo de desarrollo de promotores y de agentes, pues nosotros también podemos darle una cortesía para que también vivan la experiencia dentaria. Padrísimo. Pues ahí está. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto, Armando, y con toda tu gente. Gracias por estar cerca de Aspro y seguiremos trabajando juntos. No, encantado, Chava. Muchísimas gracias por ti. Me encanta este espacio y sobre todo también hasta el mismo nombre de Seguro Aprendes tiene una misión muy poderosa. Muchísimas gracias, Gracias, Chava. gracias por lo que nos compartiste y seguimos en contacto. Todos los demás, saludos, cuídense mucho.